RCR, la red que comunica y une al Perú. Hasta ahora queremos saludar y le agradecemos como siempre la amabilidad con RCR a la doctora María Pilar Tello, abogada constitucionalista, analista en temas políticos, columnista en el diario Correo. Qué gusto saludar a la doctora María Pilar Tello, muy amable como siempre. A usted, don José Hernández, por la calidad, ¿Qué? la calidad periodística que es la que se extraña en todos lados ahora. Gracias, muy amable, ¿cómo le va? A ver, ¿cómo está observando usted el momento político, no? En realidad estamos en una vorágine, ¿no? Lo ocurrido el domingo, que el presidente trató de desmentir antes incluso que la información se hiciera pública, publicada a través de el Centro Liber, donde da cuenta que Fray Vázquez, el sobrino del presidente, habría usado un avión presidencial, ¿no?, para fugarse del país, pero también la designación de un ministro de Defensa muy cercano al etnocacerismo. ¿Qué impresión le da en todo este momento político? Usted tiene bastante desarrollo político en los últimos años, ha seguido muy de cerca el devenir político. ¿Qué le dice su olfato político frente a esta situación que estamos viviendo? Bueno, yo creo que el problema que se está extendiendo es la desconfianza y el descreimiento en la democracia. O sea, la democracia como sistema está siendo lesionada por esta suerte de verdades alternativas, de posverdades o de falsas noticias que nos inundan permanentemente y que reflejan dos mundos. El mundo en el cual vive Castillo y que se llena la boca con sus discursos diciendo que todo está bien y que el pueblo lo aclama y que él está sirviendo al pueblo, y la verdad del sentimiento popular, que es de rechazo, que es de repudio a todo lo que está sucediendo, pero paradójicamente también es de resignación. ¿Por qué? Porque los líderes no están respondiendo a ese rechazo. Hay tal cantidad de problemas que están circulando, tal cantidad de pobreza en algunos sectores, que la gente se desespera y ya se desconecta de esta situación política que les da la espalda. Si los líderes, los congresistas, no pueden hacer frente a un ejecutivo que está haciendo lo que le da la gana, mientras proclama que lucha contra la corrupción, a un presidente que ya no tiene sustento en la población, mientras proclama que la gente lo aclama, ¿no es cierto?, a un conjunto de ministros que dicen que en sus gabinetes descentralizados están trabajando por el país, mientras todos vemos que hay alrededor de ese conjunto de gobernantes asuntos de corrupción que están en plena investigación. Quiere decir que la credibilidad y la confianza en el sistema está siendo mellada, y de hecho se está viendo por el descrédito y la falta de preocupación y de interés respecto de la contienda electoral y de los sufragios que se van a dar de aquí a una semana. Muy poca gente está interesada y tiene posición tomada respecto de candidatos que no dan la talla, candidatos que también viven en un mundo aparte, el de sus propias campañas, el de sus propias promesas, que ni siquiera están conscientes si las van a cumplir o no, pero la gente está viendo eso. O sea, hay una democracia sin sustento psicológico, racional o emocional. Y eso es peligrosísimo, porque la democracia y la defensa de la libertad y de los derechos fundamentales debe ser el punto de liderazgo y el punto de confianza en que la gente espere que sus gobernantes cumplan y no que den discursos vacuos. Escuchaba al corresponsal de Cajamarca afirmando que el señor Vizcarra tiene la flema de ir a hablar a Cajamarca de corrupción como si él fuera un incorruptible. Y ha sido
presidente de la República 2 años. Así es. Y ha liderado, entre comillas, la parte más terrible de nuestra República, con la pandemia, con la crisis económica, y sacando provecho de esta etapa tan negativa y destructiva de nuestro país para la población, algo inadmisible. Ahora, y sin embargo, el señor vive en otra galaxia. Doctora, si se encuentra totalmente lesionado el Ejecutivo, tenemos también problemas en el Congreso de la República, no tenemos una clase política organizada. ¿Quién hace el contrapeso político en estos momentos? No hay contrapeso. No hay contrapeso, lamentablemente, porque ni siquiera la llamada sociedad civil, que es la sociedad organizada, tampoco da la talla, porque la sociedad en su conjunto está en otros problemas que generalmente son de supervivencia, porque una crisis económica trae eso, trabajar para sobrevivir. Y mientras trabajas y te preocupas de la educación de los hijos, sales de una pandemia en que la educación ha estado totalmente descuidada, sales de los problemas de salud que ha generado esta pandemia y de las secuelas que nadie atiende, sales de una pandemia subterránea que nadie atiende tampoco, lamentablemente, que es la de la salud mental. Entonces, estamos en un momento muy complicado, socialmente hablando, económicamente hablando, civilmente hablando y políticamente hablando. O sea, estamos en un momento demasiado complejo para todos los que habitamos ahorita el Perú. ¿Cómo analiza usted el papel de la Fiscalía de la Nación, el Ministerio Público? Actúa en solitario, porque si no tenemos un contrapeso en el Parlamento Nacional, no hay tampoco una capacidad de respuesta de la sociedad organizada, la sociedad civil, ¿no? Vemos que el Ministerio Público hace su tarea. ¿Hasta dónde va a ser posible que haga su tarea el Ministerio Público en las condiciones que estamos? En solitario es bien difícil. Y hay que agradecer y celebrar y aplaudir que tengamos una fiscal que hasta el momento está mostrando una fortaleza no solamente profesional, no solamente de su competencia de justicia, sino personal frente a los ataques organizados que recibe. Esa debería ser una de las primeras tareas que tenemos si tenemos lamentablemente un Congreso que no da la talla y gobernantes que están cuestionadísimos, ¿no es cierto? Y una fiscalía que se ha decidido, a pesar de todo, a seguir adelante en la búsqueda de la justicia. Ese es uno de los puntales que nosotros debemos apoyar y que debemos defender, porque de hecho está bajo fuego por su posición correcta de defensa de la justicia y de lucha contra la corrupción. Y allí tenemos una necesidad urgente de aglutinar esfuerzos y de no perder el objetivo. Lamentablemente, y este adverbio viene permanentemente a nuestros análisis, no hay alertas, no hay alarmas, no hay voluntad de confluir en un mínimo de exigencias. Ni siquiera se discute la forma en que vamos a salir de la crisis. El Instituto Latinoamericano de Derechos Humanos y Gobierno, y la DIG, que hemos formado desde el año pasado con un grupo de profesionales notables, multipartidario, en el que está gente tan importante como Humberto Abanto, como Rosa Bartra, como Gladys Echaíz, como Roque Benavides, como Fernando Sillones, como Javier Ramos, Hugo Guerra. Está presidido por un médico que es el doctor Walter Navarro, que usted conoce. Bueno, hemos hecho un primer evento
sobre cómo rescatar al Perú de la crisis al día siguiente en que haya un nuevo gobierno. No sabemos cuándo caerá Castillo, si es que medio Congreso está votando en contra de la vacancia por diferentes motivos a los cuales da pena ingresar, ¿no es cierto? Pero lo que sí sabemos es que tiene que haber un momento en que haya un acuerdo mínimo de confluencia de las fuerzas sociales y políticas para rescatar al país de una crisis que ya está demasiado prolongada, que ya dura más de 4 años. Pero acá nos Hemos encontramos pasado la pandemia y no pensamos en cómo salir de la crisis. y nos encontramos frente a otro problema bastante serio, ¿no? No tenemos partidos políticos, no tenemos una oposición política siquiera que cohesione en puntos mínimos, que ese es uno de los grandes problemas. Ese es el problema, ese es el problema. En ILADIC tenemos cuadros notables que hemos detectado eso y vamos a seguir en esta vía. Vamos a hacer un evento en el Congreso sobre una agenda parlamentaria mínima y queremos luego hacer un evento también sobre qué reformas constitucionales podrían llevarnos a un verdadero equilibrio de poderes, porque esta lucha entre la vacancia y la disolución es tan desgastadora que no permite que objetivos nacionales se cumplan. Y ya tenemos demasiado tiempo en esto. Entonces, hay que confluir y hay que llamar. Si no tenemos partidos, como bien lo dice usted, hay que confluir con las personalidades que no están siendo convocadas, que no quieren involucrarse en la política, porque con Castillo no vamos a ningún lado, pero con este Congreso parece que tampoco. Entonces no podemos caer en el nihilismo, en la aceptación o en la resignación, y hay que buscar voces esclarecidas, que las hay y muchas en nuestro país, para confluir por lo menos desde ese ámbito político-académico, ¿no? Y cuando hablamos de político-académico también nos referimos a las universidades, que también en este momento están en una crisis y bajo fuego con esta forma en que el Poder Judicial ha desautorizado y le ha quitado competencias al Poder Legislativo, cuando saca una ley que quiere rescatar la autonomía universitaria y sin embargo en este momento la ley está bloqueada. Ahora, ¿puede el Poder Judicial plantear una resolución donde deja sin efecto una ley aprobada en el Congreso? ¿Es posible hacer eso? Exactamente, ahí está el meollo del tema, porque el Congreso está en este momento planteando una demanda competencial, porque ya son varias oportunidades, hasta 3 ha contado el Congreso, en que el Poder Judicial interfiere con las competencias exclusivas del Legislativo. Y sabemos que el Poder Judicial toma a una jueza supernumeraria que nadie conoce y tiene el poder de decir, esta ley es inaplicable. Por lo tanto, inaplicable ¿a quién? Al único y principal destinatario de la ley, que es UNEDU, con lo cual le ha quitado al legislativo la facultad de legislar. Ahora, en esta situación en que se encuentra, y usted ha puesto un ejemplo bastante real, ¿no? El tema del Poder Judicial que intenta a través de una resolución, claro, interfiere. O sea, en todo ese tipo de tejido que estamos viviendo, ¿no? ¿Se puede generar, digamos, confianza en la población? Por lo que usted acaba de decir es bastante delicado, ¿no? No es sumamente delicado porque estamos ante un trastocamiento de las competencias de los poderes. Como bien dijo la vez pasada en una conferencia el doctor Carlos Hackanson, el Poder Judicial es un poder tomado, un poder ocupado, en el que no podemos confiar cuando se permite tomar este tipo de iniciativas. Y el Poder Ejecutivo, que es el que controla la SUNEDU, desde que comenzó la ley universitaria,
estamos hablando del 2014, se ha permitido silenciar a las universidades, quitarles la autonomía. Por eso es que las universidades no se involucran en los problemas nacionales, no los debaten como es una obligación académico-política, porque las universidades deben ser centro del debate y centro de la propuesta. Para eso están en el mundo entero, no solo en el Perú, y nadie debería quitarles esa posibilidad. Pero la autonomía universitaria ha sido limitada por el hecho de que durante 8 años el Poder Ejecutivo ha controlado una entidad como la SUNEDU, que es una superintendencia de calidad, pero a partir de la supervisión de la calidad se imponen multas que silencian a las universidades y le dan a la SUNEDU millones con los cuales están comprando prensa. Y hay que decirlo claramente, porque cuando los periodistas hablan de contrarreforma, ¿de dónde les sale ese argumento? ¿De qué contrarreforma universitaria están hablando, por Dios? Qué fácil es inventar cosas, qué fácil es. Y ahora el Poder Ejecutivo hace como que esa ley no existiera y va a cambiar nuevamente por gente de confianza al directorio de la SUNEDU. Esa ley simplemente no existió. Y hasta que el Tribunal Constitucional dirima la competencia y se determine que esa inaplicabilidad viola la separación y el equilibrio de poderes al que se refiere el artículo 43 de la Constitución, la SUNEDU seguirá haciendo de las suyas para controlar y aterrorizar a los rectores que quieren cumplir con la ley. La primera víctima de ello es la doctora Yeri, la valentísima rectora de la Universidad de San Marcos, con la cual han hecho cera y pabilo y además han atemorizado a los otros rectores al momento de cumplir una ley que establece que se elijan a los representantes de las universidades públicas, mientras que las privadas hasta ahora no eligen por temor, porque la SUNEDU se ha permitido enviar cartas notariales diciendo que van a sacar de su cargo a esos rectores, cuando ellos no los han elegido. La SUNEDU no ha elegido a los rectores. La SUNEDU solamente está supervisando de acuerdo a ley y seguirá supervisando la calidad de la educación, lo cual parece muy bien, pero no tiene por qué excederse en el punto de silenciarlos de mala manera y con miedo a los rectores y a las mismas universidades que no discuten los problemas nacionales. ¿Por qué? Porque una universidad no puede atacar al gobierno de turno. Inmediatamente la SUNEDU le cae encima. Muy bien, doctora María del Pilar Tello, como siempre muy reconocido por esta comunicación a través de RCR, Red de Comunicación Regional. Ha sido un gusto conversar con usted, muy amable. Señor Hernández, siempre sus órdenes y le felicito por su trabajo tan importante en el nivel periodístico que hace opinión. Hay que celebrarlo. Gracias. Le agradezco la gentileza, muy amable. Conversamos con la doctora María del Pilar Tello, constitucionalista, analista de temas políticos, columnista en el diario Correo. RCR, la red que comunica y une al Perú.